buenas tardes, querida teleaudiencia de TLV1, en nuestra entrega número 17, en donde trataremos acerca de los atributos preternaturales de la inteligencia artificial. Ello no sin antes realizar algún comentario que tiene que ver con las contribuciones que ustedes dejan luego de cada entrega, luego de cada programa. Algunos de ellos muy interesantes que sugieren una profundización en determinados aspectos ya tratados, que bueno, iré satisfaciendo en la medida en que ello sea posible y que el tiempo lo permita. Una de estas consideraciones que me llamó poderosamente la atención y que agradecí a quien la hizo fue la de la formulación en torno del estatuto que adquirió de hecho Jorge Mario Bergoglio, en este momento como cabeza visible aparentemente, al cual hemos designado con la figura de sede vacante. Una persona muy atenta me hacía notar que no se puede pensar que la sede de Pedro está vacante tan solo a partir de la asunción de la figura de Jorge Mario Bergoglio, sino de mucho antes. Bueno, yo le he dado la razón, claramente, no se puede postular que el representante de Dios en la tierra, el sucesor de Pedro, el que tiene a su cuidado el depósito de la fe, tan preciado bien para los católicos y para toda la humanidad, niegue los dogmas de la fe católica. Esto claramente no se puede sostener. Es una contradicción en la realidad y en los términos. Quisiera aclarar para cerrar ese capítulo que sin ninguna duda Jorge Mario Bergoglio no es un episodio único en la historia de la Iglesia, es el resultado de todo un proceso que comienza, si ustedes quieren, mucho antes, incluso con el predominio, con la invasión de la filosofía existencialista y del personalismo filosófico en el seno de la Iglesia Católica. Si se me pidiera una definición inmediata de la situación de hecho, les diría que antes que Jorge Mario Bergoglio, Karol Wojtyła es el autor por excelencia de una teología antropomórfica que le ofreció el marco especulativo más elevado a la catástrofe sin precedentes que vive la Iglesia actual. Jorge Mario Bergoglio, insisto, es un episodio dentro de esa cadena de causas y efectos. Dicho esto, pretendo abordar entonces el tema de la inteligencia artificial y sus atributos preternaturales. Verán ustedes cómo siempre la reflexión en torno de la fe está unida, está indisolublemente ligada al problema teológico-político que venimos desarrollando. En primer lugar, les diría que esta inteligencia artificial tiene 4 características que irán a guiar todo mi desarrollo en el día de hoy. La primera de ellas es que se trata de una inteligencia que constituye lo que en otras oportunidades he llamado la causa formalísima del nuevo ordenamiento político mundial. Vale decir, aquella causa que le da unidad al todo y contenido ético a esa totalidad. Causa formalísima de este nuevo ordenamiento político que ya no es estatal, que ya no se circunscribe al Estado-Nación, sino que es transestatal. Estoy hablando del Estado único. Es una inteligencia que pretende ser una inteligencia única. También me he referido a ello en entregas anteriores, incluso mencionando la doctrina árabe del intelecto único, mencionando las doctrinas cartesianas y otras corrientes filosóficas que ya hemos dejado atrás. Esa inteligencia artificial posee, por decirlo de alguna manera, atributos preternaturales y además pretende ser una inteligencia, como lo iré reiterando, pero justificando al mismo tiempo mis afirmaciones, una inteligencia no personal, no que afecta a la persona, sino a una totalidad que se ha dado en llamar medio ambiente y que no es otra cosa que la reducción drástica del orden de la creación a los límites cosmológicos, subrayo, reitero, de lo que hoy se ha dado en llamar el medio ambiente. ¿Qué podemos decir entonces brevemente como materia introductoria de lo que vamos a decir luego? Si se trata de una causa formalísima, como toda causa formal, esta debe su estructura al fin, a la causa final a la cual se ordena. Ese fin de la inteligencia artificial no es, como también lo he dicho en reiteradas oportunidades,
el dinero, sino la satisfacción plena de la libido dominandi, del estado profundo que emerge en la superficie con la figura del anticristo. A ello también habremos de referirnos en el día de hoy. El anticristo, conducido de la mano de esta inteligencia artificial única para todo el género humano y para la totalidad de la vida planetaria, esa inteligencia artificial que nos conduce hacia la reducción del todo a la figura del anticristo, pretende ser única y excluyente. Es una inteligencia transpersonal, como habremos de puntualizarlo, especialmente en la segunda parte. Digo entonces que posee además unos atributos que vendrían a representar para nosotros como una burda imitación de los atributos divinos. Posee el atributo de omnipresencia, de omnipotencia, de omnisciencia y el último de impasividad. Habremos de tratarlos, cada uno de ellos, en forma separada. ¿Cuáles son los hechos de la realidad que le ofrecen sustento metafísico, insisto, realista a nuestras reflexiones? No procedemos aquí solo por deducción, sino por la inducción del dato real que, confrontado con los grandes principios de una filosofía política fundada en un ordenamiento perenne, que es la realidad concreta de las cosas, nos permite obtener conclusiones sobre, insisto, los aspectos candentes de la concreta realidad política que vivimos, realidad que es teológico-política. Quiero subrayar siempre este aspecto. ¿Cuáles son esos hechos? Bueno, en primer lugar, estamos observando que hay una proliferación en el ámbito cultural, en el ámbito espiritual, de explícitas invocaciones satánicas. Lo hemos visto con ocasión de la clausura de los Juegos Olímpicos en París, pero este mes de octubre está plagado de estas invocaciones explícitas a las que he puesto en conexión inmediata con el problema de la inteligencia artificial en el programa anterior. Especialmente ahora que nos acercamos al día 31 de octubre, han proliferado, y específicamente en la capital federal, las invocaciones a través de espectáculos, incluso conciertos dedicados a la música satánica o invocaciones expresas a esto que está detrás, subyacente siempre, de la inteligencia artificial única y que no es más ni nada menos que la figura satánica del anticristo, el pretendido profeta superador de la persona divina de Jesucristo, como rey de la creación y, por supuesto, como rey también del ordenamiento político. Se habla del reinado social, prefiero hablar del reinado político. La sociedad es una categoría posterior moderna impregnada del interés personal. Esto es sociedad, ¿no? Se decía soquietas en la Edad Media, pero con una connotación completamente diferente, que no es el caso de detallar ahora. Por un lado, esto que toca al ámbito religioso, y verán ustedes qué pertinencia tiene con nuestro asunto. Por el otro lado, la presentación, y esto es muy llamativo, de un nuevo ciudadano, de unos nuevos ciudadanos que comparten nuestra vida comunitaria. Quisiera entonces pedirles que ustedes presten atención a estos dos breves videos que van a servir como sugestión para abrir nuestra meditación del día de hoy. Introducing Optimus, the future of robots. It can shoot, it can fight, it can cut, it can rob banks, and finally unwinding with grandma swapping stories. And smokes, it can box, it can do yoga, it can dance ballet, and it can steal your groceries for you. Optimus can do anything. Y volviendo a la imprenta, este salto evolutivo marcó que en los últimos 2 siglos pasáramos de no poder garantizarnos 2 comidas diarias a haber conquistado el átomo, el aire y el espacio, incluso a estar discutiendo cuánto tardaremos en conquistar Marte o cuánto falta para que seamos reemplazados por robots e inteligencias artificiales para cosas cotidianas. Una verdadera maravilla. No sé si vieron la nueva versión de Optimus. Es maravilloso, digamos, o sea, al margen de mi admiración profunda por Elon Musk,
No sé si vieron cuál es el gesto que hace Optimus. Con lo cual ahora, digamos, lo quiero un poquito más. Verán ustedes entonces como la aparición de este nuevo ciudadano inorgánico, de tan importante papel en lo que hoy nos toca examinar, por parte nada menos que del presidente de la Nación, ha reconfigurado, nos ha obligado a reconfigurar la composición, la estructura interna de lo que llamamos hasta ahora la comunidad política. ¿En qué consiste ese cambio radical de paradigma? Por un lado, tenemos el modelo de constitución política, de comunidad política, hablo de constitución real, de comunidad política concreta, basado, inspirado en el paradigma platónico y aristotélico. Y por el otro lado, el nuevo, el que emerge con la intromisión del inorgánico, del Optimus, que ustedes acaban de ver en pantalla. En el modelo aristotélico tomista, si prefieren, como denominación más aceptada y más corriente, encontramos, si quisiéramos representarlo mediante la figura de un triángulo equilátero, en la cúspide el bien común político, que es el marco, es el centro de referencia, la causa final, no es la libido dominandi del estado profundo, sino una categoría de doble significación. Por una parte, el bien material y espiritual del todo y de cada uno de los ciudadanos de la comunidad política, pero por otra parte, la apertura que se logra mediante la virtud política hacia la trascendencia, hacia la vida eterna, que es en definitiva el último fin, ya no de la política, sino del hombre, de la persona humana, que se consigue en la comunidad política, o si ustedes prefieren, a través de la comunidad política y en la vida eterna, más allá de la vida política. En la base de ese triángulo al que me estoy refiriendo en primer término, podemos encontrar los ciudadanos, las familias, la res pública ordenada, pero íntimamente unida por el lazo de lo que llama Cicerón, recogiendo la tradición aristotélica y también la platónica, la amistad política, que el griego simboliza, expresa con el verbo vocálico fileo, el amor entre todos, el amor de amistad y también el amor de concupiscencia en el caso del hombre y de la mujer, que articulan esa base fundamental de la comunidad que es la familia. Este conjunto, esta comunidad ordenada de personas individuales unidas por el vínculo de la amistad, que es ni otra cosa que querer el bien y rechazar el mal en el ámbito comunitario, se reduce a la unidad por referencia al bien común político. No hay aquí coacción alguna a no ser del pecado, a no ser del delito. Aquí hay fundamentalmente la persuasión para que hagamos del bien común político el etos normativo de nuestra conducta moral y política. Si vamos del otro lado y tomamos la misma figura, el triángulo equilátero, debemos ubicar en la cúspide, en el vértice superior, justamente a la inteligencia artificial. Pero la amalgama que vincula ahora a cada uno de los integrantes de esta comunidad política a la que me referí antes, ya no será el amor, por supuesto, ni de concupiscencia, ni el amor de amistad, sino la energía, la conectividad y la velocidad en la conexión. La amalgama aquí no es la amistad política, sino aquello que nombré en el programa anterior con la nueva denominación de telón de silicio. El telón de silicio, recapitulo brevemente, es una línea imaginaria, real, intangible, pero sí inteligible, que une a todos quienes ya disponen de dispositivos, sea corporales
o en sus teléfonos celulares o en sus computadores dotados de un código que permite establecer una diferencia entre los ciudadanos tecnológicos que están de un lado y los que están del otro lado y fuera de esa nueva ordenación política, ahora taxativamente delimitada por lo que se llama el telón de silicio. El telón de silicio que le da lugar a esta nueva comunidad de orgánicos y de inorgánicos en donde debemos ubicar al Optimus del presidente Milei, están precisamente marcando el nuevo carácter, la nueva fisonomía de esta comunidad política. Ya no de personas amalgamadas por el amor, sino conectadas eléctricamente, conectadas por justamente el silicio, conectadas por ese éter que lo domina todo y al cual habré de referirme especialmente en la segunda parte. Comparadas estas dos comunidades, me gustaría ofrecerles, para que puedan comprender mejor cuanto sigue, una breve reconstrucción de aquel lugar de la obra de Aristóteles que me parece central para poder juzgar luego con profundidad las profundas transformaciones que opera la inteligencia artificial. Veamos brevemente de qué se trata. El primer libro de la política de Aristóteles es fundamentalmente significativo para nuestros fines. Ese libro trata en primer lugar ciertamente del grupo comunitario, de la comunidad de grupos menores, de los grupos menores de la comunidad política. Parece, dice Aristóteles, que todos los grupos buscan un cierto bien. Va implícito allí el hombre, la persona humana, esa sustancia individual de naturaleza racional y principalmente aquello tan importante a los fines de la inteligencia artificial que es el entendimiento, el intelecto humano. El hombre es parte de los grupos comunitarios y busca, por tanto, un bien común precisamente porque está dotado de inteligencia superior, especialmente de la alta vida del espíritu. Y esto, ese don participado por Dios en el acto propio de la creación, es el que permite distinguir orgánicamente, como se decía al final del siglo XII, principios del siglo XIII, organológicamente, para tomar el modelo del orden de la creación o propiamente también del cuerpo humano, permite diferenciar, reitero, entre personas más inteligentes o menos inteligentes, más poseedores de la sabiduría y otros que son más poseedores de otro tipo de artes, como por ejemplo las artes manuales. No formulo con esto claramente una distinción clasista, sino que estoy traduciendo en los términos del libro primero de la política de Aristóteles, ni más ni menos que la doctrina del eclesiástico cuando habla de la sabiduría y de los dotes de la inteligencia humana. Eso está en el Antiguo Testamento. Debería ser esto un asunto no conflictivo, ni para judíos ni para católicos. Digo entonces, la cuestión del intelecto humano. Posteriormente, formulada esta diferenciación que lleva adelante Aristóteles entre los hombres auténticamente políticos y los bárbaros, que son bárbaros porque cometen con sus conductas los mismos atropellos que estamos viendo hoy, tratan a las mujeres como esclavas, dice Aristóteles, no distinguen entre el hombre y la mujer, ni tampoco en el orden de la familia. Fórmula de esta distinción se refiere Aristóteles a la constitución de la familia. El hombre y la mujer están ordenados el uno al otro en orden, reitero, de sus propias perfecciones. No es perfecto el hombre solo a no ser que se una con Dios. No es perfecta la mujer sola a no ser en su íntima donación hacia Dios. En el curso normal de las cosas, la mujer se perfecciona junto al hombre y el hombre junto a la mujer. También es doctrina del Antiguo y del Nuevo Testamento. La formación de la familia que implica posteriormente la procreación y la educación de la prole, de la que trata Aristóteles en el último libro de la obra que estoy tratando brevemente. Este esquema abreviado será objeto de un análisis posterior, inmediatamente, ahora, a partir de sus fundamentos metafísicos. Pero es importante observar que todo el edificio constituido
de la comunidad política se apoya en la composición ontológica de la persona humana. Diríamos nosotros con más propiedad que la persona humana, esa sustancia individual de naturaleza racional, es la sustancia individual creada por Dios, creador, reitero. Como lo dije en el programa anterior, a imagen y semejanza, siendo la imagen la perfecta especificación de la donación del ser y la semejanza el camino de la perfección que enmarca la vida moral y política del hombre. Vivir políticamente y moralmente conforme al modelo de Cristo crucificado en la cruz. Esto es exactamente la traducción de la recepción de la teología católica respecto del modelo político y ético de Aristóteles. El hombre que situamos como punto de partida, como fundamento antropológico del orden político, el que subalterna hacia sí la ordenación política, es un hombre que de alguna manera es reflejo de la Santísima Trinidad. Esto va a ser especialmente importante en la segunda parte. Comprendo que no sea sencillo retener todos estos aspectos juntos, pero siempre me consuela el hecho de saber que ustedes tienen tiempo para ver este video en forma fragmentada o reiterarlo si es que cabe y suscita el interés de cada uno de los televidentes. Digo entonces, este hombre que ha sido creado perfecto, subrayo, este hombre que ha sido creado perfecto antes del pecado original, ese hombre que, hecho a imagen y semejanza de Dios, era capaz de realizar siempre el bien y la virtud, y que a no ser por la caída, hubiera realizado siempre el bien, y reitero, la virtud. Con la caída quedó enferma, quedó dañada esa naturaleza e impregnada para siempre por el pecado original, pero también la totalidad de la naturaleza, siendo en el plan de la creación, en la economía divina, necesaria la gracia santificante como justificación y también como remedio de la caída producida por el pecado original y por los que le siguieron, por los pecados que le siguieron. Esto es apretadamente lo que podríamos llamar una síntesis teológica y política del recto ordenamiento de la polis, del recto ordenamiento político, de la república, ahora sí, cristiana. Otros aspectos que me interesa señalar es, con posterioridad, el caso de la inteligencia artificial. Quisiera subrayar que en cuanto acabo de mostrar en este esquema abreviado, debemos tenerlo presente para detectar que en cada uno de los segmentos de lo que acabo de decir opera la inteligencia artificial. ¿Cuál es entonces el punto de partida para este examen? Hoy trataré un autor que no he referido en ocasiones anteriores y que es la filosofía, el sistema de la filosofía trascendental de Friedrich Schelling, un autor que vivió entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX. Es particularmente importante Schelling, porque en él se da la fusión del kantismo precedente con lo que podríamos llamar la filosofía del totalitarismo, la filosofía que nos pone en el umbral de la inteligencia artificial como modelo del anticristo. Por eso es importante hoy que les ofrezca una breve referencia al caso de Schelling. Antes que ello, quisiera recordar, Schelling es simplemente contemporáneo de autores como Hegel, autores como Hölderlin, es contemporáneo del suceso de la Revolución Francesa. Les diría que la filosofía trascendental de Schelling es al totalitarismo lo mismo que la Revolución Francesa a su desenlace totalitario en las revoluciones de 1917 y los movimientos totalitarios posteriores. Una precede, lógicamente, como causa de los efectos posteriores. ¿Cuáles son, antes de pasar a una pausa, como lo hacemos siempre, cuáles son entonces los presupuestos metafísicos que subyacen en la base del modelo de la política del primer libro que acabo de nombrar en el caso de Aristóteles? Podría decirles, a modo de sistematización, que debemos considerar, por un lado, a Dios creador, la naturaleza y el orden político. Dios, respecto de la naturaleza,
puede guardar una relación de hecho, mantiene una relación de participación. La naturaleza es criatura de Dios. Por su parte, la naturaleza, con sus leyes, es el criterio de legitimidad del ordenamiento moral y político. Subrayo, esta relación de participación. Quiero decir con esto que porque existe el ser de Dios, hablo ahora en términos metafísicos, existe el ser de la persona humana, no apenas en el plano lógico, no apenas, podríamos decir que existimos porque existe el verbo ser, es que nuestra existencia ontológicamente considerada solamente es pensable porque la concebimos como una donación del ser, porque existe la realidad del ser, es que existen los otros seres creados, porque existen los bienes particulares, existen realmente en nuestras vidas como horizonte de la vida moral y política, es que podemos pensar en esa fuente dimanante de todos los bienes, que es el bien supremo y que no es otra cosa que la traducción ética del mismo Dios, del ente divino perfecto. Digo entonces una relación de participación. El problema que nos acerca a nuestra preocupación es cuando concebimos la relación entre Dios y la naturaleza no como una relación de participación, sino como una relación de identidad, cuando Dios se torna uno con su creación. Esto ha dado lugar a lo que llamamos en filosofía y también en teología el panteísmo, Dios en todas las cosas, aquel adjetivo griego pan, Dios en todas las cosas. Este panteísmo tiene una lectura que es el naturalismo. Nos hace ver todas las cosas, incluso las que antes eran concebidas como divinas, nos hace verlas solamente en el plano cosmológico. Y por eso se habla, por ejemplo, de las fuerzas del cielo. No se habla de Dios creador trascendente y providente y juez supremo, sino de un Dios mecánico que se mueve conforme a las leyes, que se mueve preso de las leyes que Él mismo ha creado. Verán la importancia que esto tiene, este cambio de paradigma. También hay unas relaciones de orden lógico entre el orden político y el orden natural. El orden natural puede mantener con el orden político una relación de identidad, univocidad, una relación de equivocidad y una relación de analogía. Hay una relación de unicidad, de univocidad, cuando el orden político, concebido ya no como criatura, no como participación de Dios, sino como idéntico con un Dios cosmológico, sujeto a leyes mecánicas, a las que me he referido en otros momentos, se constituye en uno con el orden político. Ese es el caso de la Cuarta Revolución Industrial. Los televidentes que van acompañando estas exposiciones saben de lo que estoy hablando. Y para los que hoy las ven por primera vez, quiero decir con esto que en el orden político desaparece el horizonte de la libertad para quedar totalmente reducida la vida personal a las leyes mecánicas de la acción y de la reacción de la naturaleza, que no es concebida como providencia que busca un fin perfectivo, sino como un acto mecánico que se mueve en un círculo sin fin de retorno siempre al principio, lo mismo de lo mismo. A eso me estoy refiriendo. El caso de la Cuarta Revolución Industrial es cuando concebimos la política como idéntica con el orden de la naturaleza y con Dios mismo. Una relación de equivocidad es cuando la política no tiene nada que ver con el orden natural. Es un poco el caso, el lamentable itinerario de la filosofía moderna, desde Kant en adelante, ¿por qué no decirlo? Desde Guillermo de Ockham, en lo que se llama el otoño y la Edad Media, en adelante. El nominalismo de Guillermo de Ockham, esto es apenas su gestión, abre las puertas para esta autonomía del orden moral y político respecto del orden natural, respecto de la creación, respecto de la metafísica, que es la racionalización, la comprensión racional del ser. Cuando este es el caso, entonces, cuando tratamos de una relación de antinomia, adviene una categoría posterior que es la categoría terapéutica, vale decir, el hombre se siente llamado, y este es el acabamiento del proyecto iluminista de los modernos, a corregir la obra creadora de Dios. Es el hombre ahora que ya no se pone en el nivel de Dios, sino que arrodilla a Dios delante suyo para corregir su obra creadora. Es lo que dice Harari,
personaje central en mi exposición de hoy, ya no es la hora de un Dios que vive en las nubes, sino que es la hora del diseño rigurosamente nuestro, el diseño humano. Bueno, con esto ustedes comprenden ahora que estamos frente a un nuevo tipo de comunidad política, pero también de un nuevo modelo filosófico de comprender esta comunidad política. Iremos progresivamente avanzando sobre esta idea después de la pausa para completar nuestro acercamiento al modelo de la inteligencia artificial, no personal, como podría comprenderse en el proyecto iluminista, sino transpersonal, la inteligencia única del todo del medio ambiente, que significa nada más ni nada menos que la consumación del modelo del totalitarismo. Les propongo entonces una breve pausa para que continuemos con el desarrollo que aún resta. 24º Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires. Amor y verdad en tiempos de definiciones. Te invitamos a participar de una jornada de reflexión y aprendizaje, con la presencia de destacados oradores que nos guiarán en estos tiempos de discernimiento y compromiso cristiano. Monseñor Athanasius Schneider, Padre Carlos Spahn, Antonio Caponeto, Héctor Giuliano, Alfredo López, Jordán Abud, Ernesto Alonso, Mario Caponeto, Juan Carlos Monedero, Silvina Marlia de Alonso, Claudio Rossi, Peña Folclórica, servicio de guardería para familias con niños, exposición y venta de libros. No te lo pierdas, un espacio para el encuentro, la fe y la comunidad. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos entonces ya con una aproximación sobre algún bosquejo que nos permite comprender nuestra crítica al modelo de la inteligencia artificial. Podríamos decir que cuanto he dicho hasta ahora podría reducirse a una inteligencia artificial que opera apenas sobre la persona humana. El caso de Kant contribuye con estas categorías a priori del entendimiento a abrir las puertas de un planteo como el que nos ofrece hoy la inteligencia artificial. Lo que me propongo ahora es transpolar ese modelo personal a un modelo transpersonal de la mano de la filosofía trascendental de Schelling. La filosofía de Schelling constituye una profundización, en principio, del modelo kantiano. Veamos de qué se trata en algunas pocas proposiciones. Va a decir Schelling que la ciencia natural alcanza su estado perfecto cuando logra sistematizar en leyes las leyes propias o las propias alternancias del fenómeno natural. Las leyes de la inteligencia representan los movimientos de los fenómenos de la naturaleza, al punto tal que el fenómeno natural se disuelve en la ciencia natural. El problema es que la ciencia natural es una creación de la inteligencia humana, con lo cual digo, concluyendo en buena lógica, que el fenómeno natural tiende a una, en primer lugar, formalización en leyes constantes, pero una formalización
que acaba por subsumir la realidad misma como tal en la fórmula, en la formulación, en la combinación numérica. Ya no es una representación de lo real, sino una identidad entre la fórmula y el fenómeno de la realidad. Y lo va a ejemplificar Schelling, refiriéndose al caso de las leyes del magnetismo. Saben ustedes que Schelling ha contribuido enormemente al desarrollo en el romanticismo, caracterizado por la exaltación del yo personal, del voluntarismo, al desarrollo de las ciencias mecánicas, a lo que se llama el mecanicismo en la ciencia moderna y contemporánea. Va a decir Schelling a propósito de los fenómenos magnéticos que estos fenómenos magnéticos desaparecen con la formulación del yo personal. La formulación de las leyes del magnetismo hacen que se diluya la realidad completa para quedar unida idénticamente con sus fórmulas. Es tal el peso que le confiere Schelling a esta unión del fenómeno natural con la fórmula de la inteligencia pura, es tal, como digo, que acaba por subsumir, por darle cada vez menor importancia al dato empírico. Tanto es así que Schelling va a hablar, mediante una confrontación de conceptos, de una naturaleza viva y de una naturaleza muerta. La naturaleza muerta es aquella en la cual la inteligencia humana no ha producido nada. Subrayen, retengan ustedes esto de la producción, de la construcción del dato real a partir del yo personal, de la inteligencia personal. Y hay una naturaleza viva que es aquella que, comenzando por una identificación con las formalizaciones que hace la inteligencia, acaba por ser producto de la inteligencia humana. La naturaleza, el fenómeno natural, ya no es algo querido, permitido, producido por Dios a través del orden natural, sino que obedece a una creación rigurosamente humana. Quisiera en esto remitirlos así brevemente para que no se agoten ustedes con una especulación que parece abstrusa, y de hecho lo es, hay que reconocerlo. Quisiera que se remitan a aquel diccionario elaborado por el esposo de Yuval Harari en aquella página de internet que les di, www.lab.sapienship.co, no com, sino co. Allí hay un léxico, el léxico del demonio se llama. Aquí encuentran estas definiciones. Es la naturaleza que es creada y recreada, como dije, terapéuticamente intervenida por la inteligencia humana, completamente reformulada desde cero. Y allí interviene, a los efectos de corregir la acción creadora y providente de Dios, ni más ni menos que la inteligencia artificial. A esta altura yo les diría que la inteligencia artificial viene a constituirse en un concepto limítrofe. Es un concepto que tiene un valor filosófico general, como lo voy desarrollando, un valor antropológico, pero también teológico, porque es el anticristo que corrige la obra de Dios inclusive. Este nuevo profeta que reemplaza a la persona divina del Verbo encarnado, corrige la acción de Dios creador. De esto estoy hablando, y de esto habla Schelling en concreto. Se ofendía mucho Schelling durante su vida cuando alguien le objetaba su panteísmo, su carácter de sustitución de un Dios sobrenatural por un Dios temporal. Va a decir Schelling, para que ustedes lo vean con más claridad todavía, que la ciencia natural alcanza su más elevado nivel de especulación mediante la división de la naturaleza y la reducción, o sea, la sistematización por parte del logos humano, del ser ahí de Heidegger. O sea, es el hombre el creador de las categorías de las que estamos hablando, es el hombre el que crea ahora las cosas. Hay unos estudios introductorios muy interesantes, no voy a nombrarlos a todos ellos, pero uno de ellos, uno de los comentadores, hace ver a cabo el Dios de Schelling desaparece con la persona humana, es sustituido por la persona humana. El hombre se convierte así como en un superhombre, un creador incluso de la propia naturaleza. Por favor, obtengan ustedes aquí sus propias conclusiones respecto de cuanto decíamos antes y ahora para el caso de la inteligencia artificial, que es el problema que nos preocupa ahora. Más aún, vamos a encontrar en Schelling la formulación de una nueva constitución para el orden de la creación.
una nueva constitución para cada una de las criaturas. Ha contribuido Schelling también a la física y a la medicina con esta llamada suya filosofía de la identidad, que está ubicada dentro de este sistema filosófico trascendental de Schelling. Y dentro de él hay una categoría todavía más importante, la de autoconciencia. Ese yo que se piensa a sí mismo y pensándose a sí mismo se crea. ¿Saben qué es esto? Para hacerlo más fácil. Es una burda copia de las procesiones internas de la Santísima Trinidad. Dios que pensándose a sí mismo engendra al Hijo. Decimos genitum non factum, engendrado pero no hecho. Pensándose a sí mismo, Dios engendra al Hijo y ambos están unidos por el amor del Espíritu Santo. Aquí no, aquí el yo personal se piensa a sí mismo y pensando a sí mismo engendra la naturaleza, que no está unida ahora por el amor del Espíritu Santo, sino por la conectividad en la era del silicio, en el tiempo del telón de silicio y de la inteligencia artificial, hacia el que el sistema completo del idealismo trascendental de Schelling nos aproxima. Hay entonces una inteligencia que se identifica con el ser. El ser y el pensar son equivalentes. Y esto, cuando pienso y produzco las cosas, esto es equivalencia entre ser y pensar, es la matriz metafísica que une en la base tanto al liberalismo como al marxismo. Los liberales piensan que pensando generamos realidades nuevas. El bien depende de la perspectiva de cada cual. Lo subjetivo es precisamente lo creativo de la realidad, pero el marxista va a decir lo mismo, solo que va a traspolar el ser y el pensar a un ser y pensar transpersonal. Es el Estado ahora el que crea de nuevo las cosas. Es el Estado ahora el que piensa y hace al mismo tiempo, reemplazando el fiat divino en la persona misma de Dios, creador y providente y juez universal. Vean ustedes la importancia que tiene todo este esquema. Si ahora a esta autoconciencia le damos el nombre de inteligencia única, inteligencia artificial, comprenderán ustedes que estamos frente a un nuevo Dios, que es la inteligencia del anticristo de lo que estamos hablando. Vamos dejando atrás el planteo de Schelling. Con Schelling podemos dejarlo, concluyendo en su sistema, mostrando que esta inteligencia creadora nos permite distinguir entre dos conceptos diametralmente opuestos del alma humana. Hay un alma, psique, que se emparenta en su origen con el concepto de pneuma, que hace referencia en griego a ese espíritu vivificante. El pneuma es el espíritu, es la inteligencia superior que le ofrece al hombre esa mayor capacidad de síntesis en su propia persona, el alma espiritual, el entendimiento humano, que la inteligencia artificial no se propone apenas reemplazar, sino atrofiar definitivamente. Este hombre pneumático, si ustedes quieren, habría que hacer algunas distinciones que no las voy a realizar hoy por una cuestión de tiempo y de prioridades, es el que está dirigido hacia Dios y que, teniendo a Dios en su horizonte, busca recuperar aquel estado de primera creación, aquel estado de virtud al que está llamado, que llamamos nosotros la vida de la santidad. La inteligencia artificial se propone, ante todo, obstruir, liquidar de nuestro horizonte la dimensión trascendente de Dios como paradigma, como alfa y omega de nuestra vida moral y política. Y por el otro lado, hay un concepto de alma que podríamos especificar en griego como psyche tu pantos, el alma del todo. Este es un concepto viejo que acuñó el neoplatonismo, pero que también recogió modernamente el tarotismo. Haga el televidente las proyecciones que mejor le parezcan y crean convenientes, pero no por nada hay tanto auge de los tarotistas, ¿no? La primera, esta dama que es tarotista, no está a propósito y por casualidad donde está, ¿no? Esto tiene que ver también con algo que traté cuando me refería al caso del hebraísmo, la tradición hebraica judía, que pone la cábala, el número, como factor creativo en reemplazo de Dios, del Dios trascendente. Vean ustedes cómo vamos aportando elementos de juicio para entender en profundidad qué es la inteligencia artificial.
ese hombre que está reducido ahora a la inteligencia artificial en el modelo de comunidad del nuevo orden mundial, es calculable, reconducible, mediante el cálculo numérico, mediante una inteligencia artificial que cabalísticamente se especifica ahora como algoritmo y que actúa a través de los bots. El chatbot, el chat GTP, todas estas figuras que ustedes conocen mejor que yo posiblemente. Les diría entonces, en resumidas cuentas, antes de entrar a las partes conclusivas de mi exposición de hoy, que esta filosofía de la inteligencia artificial única se manifiesta de dos modos. Uno desde el punto de vista de una filosofía general y el otro desde el punto de vista de la filosofía política, que es lo que nos interesa. Desde el punto de la filosofía general, se ha operado con el modelo de la inteligencia artificial, insisto, única, se ha operado la sustitución de nuestra propia inteligencia, la delegación de la facultad personal de la inteligencia dotada por Dios en un intelecto único, intangible, cosmológico, calculable a través del número y de la cábala. Hemos delegado la dirección de nuestra vida personal y política en manos de un intangible llamado inteligencia artificial única, una cierta nueva deidad a la que yo le he puesto el adjetivo del anticristo. Por un lado esto, hemos fusionado el orden político con el orden natural, un orden mecánico que se mueve conforme al cálculo. Es exactamente lo que vimos en la experiencia del 2019. La vida reducida, la vida completa, planetaria, reducida a un Excel. Es lo que ustedes encuentran en aquella página de internet donde se encuentra el diccionario de la Cuarta Revolución Industrial, llamado paradójicamente Diccionario del Diablo, está en inglés. El diccionario, el léxico del demonio, así se llama, lo van a encontrar ustedes. Donde hasta el clima es calculable. Y vean ustedes allí cuando encuentran la voz ingeniería climática, ingeniería genética, si no corroboramos lo que vamos diciendo a lo largo de todos estos programas. Digo, esta es una primera derivación. Pero la segunda es la personificación política de esa inteligencia artificial en la cabeza del Leviatán, ese monstruo marino que representó el nuevo orden mundial en los Juegos Olímpicos de París. Es el Leviatán que posee esta inteligencia única en la que todos estamos reunidos para que él piense para y por nosotros. Y entonces allí, una vez más, aquello que nota Eric Fegelin, pensamos, vivimos y sentimos por él, con él y en él, burda copia del texto litúrgico. Esta inteligencia artificial entonces no se propone en el caso del acabamiento del sistema trascendental de Schelling, no se propone apenas invertir el orden del Génesis, se propone también invertir la propia visión biológica y fisiológica de la persona humana. ¿Dónde podemos encontrar esta palmaria comprobación? En el último texto, en el último libro dado a luz por Yuval Harari, llamado Nexus. El nombre es enormemente significativo y me comprometo aquí delante de ustedes a un programa posterior para tratarlo con lujo de detalles. Básicamente, algunas definiciones. Va a decir Harari que la inteligencia artificial, la tecnología, la revolución tecnológica, insisto, para que ustedes puedan integrar en esta síntesis, que esa inteligencia artificial es única y es una autoconciencia transpersonal. Es la inteligencia del anticristo, autoconciencia personal del anticristo, que pensándose crea nuevas realidades y las modifica. No es, Dios mío, nos creaste y nos reformaste admirablemente por la gracia. No, es ahora eso mismo llevado a la inteligencia artificial. Digo entonces, este concepto de inteligencia que se crea y que nos crea a nosotros, dice, nos produce, nos ofrece innumerables ventajas, pero también peligros, y por tanto debemos controlarla. El problema es que este presupuesto enunciado por Harari, aparentemente benevolente, se apoya sobre un presupuesto formulado por el mismo Harari y por todo el elenco de la Cuarta Revolución Industrial.
que es una antropología filosófica pesimista. Los hombres hemos procedido mal hasta aquí, hemos sido radicalmente cegados por el mal comportamiento, por nuestra ambición personal y hemos dañado el medio ambiente. Necesitamos descarbonizar el medio ambiente. Recuerdo que aquella comunidad política, la de la inteligencia artificial, estaba formada por seres orgánicos carbonizantes e inorgánicos descarbonizantes. De modo tal que cuando se nos habla alegremente de descarbonizar, también va implícita la liquidación de la persona humana, que es la que carboniza el medio ambiente. Y algo de eso hemos dicho ya. Entonces, cuando habla de esto, de la necesidad de controlar, lo hace atribuyéndoselo a un hombre incapaz de controlar. Lo que nos está sugiriendo es lo mismo que dijo el presidente Milei en las Naciones Unidas, la necesidad de superar las Naciones Unidas y crear organismos todavía más sintetizadores, más complejos, de organización planetaria, que controlen la totalidad de la vida del planeta. Se nos está hablando de profundizar la liquidación del Estado Nacional y de la persona humana en favor de un monstruo supraestatal que se llama inteligencia artificial, que se llama anticristo. Se nos está hablando de eso. Cuando ustedes ven la introducción, la intromisión de Optimus, el inorgánico en nuestra comunidad, deben concluir, primeramente, lo que es más evidente, que este señor que propone esto tan alegremente y que hace así con las manos, el Optimus, no es que esté a favor o en contra, perdón, de la cuarta revolución industrial, está totalmente a favor. Y la segunda conclusión es que naturalmente se nos está hablando de una sustitución literal del modelo, del concepto de persona humana, antes que de la liquidación del Estado-Nación. Decía entonces, esto que propone Harari, solo muy abreviadamente, se da en dos contextos, ahora sí, fuertemente filosóficos políticos, o en democracia o en los estados totalitarios. La inteligencia artificial se realiza mejor como proyecto totalitario en democracias que bajo los totalitarismos que conocimos hasta hoy, porque, va a decir Harari, las democracias son más permeables a los mecanismos de autocorrección de las desviaciones. Son pluralistas y por lo tanto son abiertas y permiten la asimilación progresiva de nuevas categorías de la vida moral y política, como las que propone la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ofrece también modos de vida, comportamientos paradigmáticos, aceptados por las mayorías, que debemos necesariamente cumplir. Esto de realizarlo en democracia caracteriza a la democracia, al cabo, como Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, en su De Reino, la democracia es todavía más radicalmente totalitaria que el propio totalitarismo en cabeza de una sola persona, porque en la democracia no hay un solo tirano, sino que hay muchos y no se sabe dónde están. Adivina quién te escupió, adivina quién te abofeteó, le decían a Jesucristo cuando estaba vendado y azotado en aquellos días tremendos de la pasión. Es en democracia donde la tecnología alcanza el carácter totalitario, democrático y tecnológico. Para ir concluyendo, yo haría una recapitulación, les propondría a ustedes una recapitulación de las 4 atributos preternaturales de la inteligencia artificial a la luz de cuanto hemos dicho. Omnipotencia. La omnipotencia de la inteligencia artificial se materializa a través del concepto de transición eléctrica, el ideal de la descarbonización. Obviamente, donde todo quede sujeto al control eléctrico, todo será posible de corrección, de suspensión y de recaunsamiento absolutamente en forma unánime en todo el planeta. Recuerden ustedes, ese gran apagón que hubo en todo el continente durante el gobierno de Macri. Estuvimos 2 días en oscuras. Eso fue un ensayo, tal vez, de esto de lo que se trata ahora, de la transición eléctrica. El vínculo de la conectividad que unía en la base aquel triángulo equilátero al que describí en la primera parte, es ahora lo que está sujeto a un riguroso control. Omnipresencia. La inteligencia artificial está en todos lados, aún en el baño. Nosotros mismos hemos comprado a nuestros propios espías. Nuestros teléfonos celulares,
nuestras tablets, nuestras computadores son nuestros espías. Son ellos a los que hemos pagado en cómodas cuotas y a los que cambiamos conforme avanza la tecnología, los encargados de controlarnos y de aconsejarnos. Cito Klaus Schwab, aun cuando no se lo pidamos, ejercen sobre nosotros una marca a presión, estemos despiertos o estemos dormidos. A eso debe agregarse el proyecto de la pulsera biométrica y de los inodoros inteligentes propuestos por el mismo Harari en el libro La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Digo omnipresencia porque nuestra ropa posee y poseerá, según los planes del globalismo, lo que se llama inteligencia de las cosas. Es aquel sonido que escuchamos en un súper cuando inadvertidamente salimos sin haber pagado un producto o bien el cajero no le ha descargado la alarma al producto que compramos. Nuestra ropa y nuestro cuerpo, convenientemente chipeado, se inscribe en el siglo de la ubicuidad, cuyo modelo hemos descrito con el VAR que vemos en el fútbol prácticamente todos los fines de semana. Pero el más radical de estos atributos, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, es el de impasividad. Esto es lo más cruel, lo que nos pone ya al descubierto de cara frente al totalitarismo más cruel. La inteligencia artificial no sufre ni dolor, ni alegría, ni pasiones. Sufre absolutamente nada, cero. Vale decir que si la inteligencia artificial cayera fuera del dominio de los hombres, cosa absolutamente posible en virtud de las invocaciones demoníacas a las que vengo haciendo referencia, no tendría compasión de nosotros, no tendría piedad porque no sentiría el dolor humano, nos destruiría impiadosamente, como lo describe Nietzsche cuando anticipa en el siglo XIX el advenimiento de una tiranía tecnológica. Un hecho que esbocé al principio viene a colación ahora en la parte conclusiva. La finalización del sínodo de la sinodalidad y la aparición de la encíclica de Bergoglio titulada Dilexit Nos, donde la Iglesia se presenta en esta última encíclica como una Iglesia totalizante, como una Iglesia no correctora ni maestra, madre y maestra, sino inclusiva de todos. Son los términos de este señor que ocupa en este momento como un intruso a la cátedra de Pedro. Nos pretende sintetizar holísticamente a todos, pidiéndonos antes la renuncia de nuestra condición de hijos de Dios en una totalidad postcristiana totalmente nueva. Y todo esto ocurre en el marco más amplio de lo que él llama sínodo de la sinodalidad, vale decir, un camino del camino, camino de la caminabilidad, se podría decir, para traducirlo del griego al castellano, si ustedes prefieren. Pero en el fondo no es más que lo mismo, una integración homogeneizante que renuncia al Dios providente, que renuncia a la providencia actual de Dios para subordinar a la persona humana a un Dios cosmológico, a las fuerzas del cielo, tantas veces invocadas por el presidente Milei. Como conclusión, creo que vale subrayar lo que he dicho en otras oportunidades. Me refiero en especial ahora a cuántos amigos sacerdotes, buenos sacerdotes, que perteneciendo todavía a lo que se ha dado en llamar, tal vez con cierta impropiedad, la iglesia postconciliar, pero que perteneciendo a ese colectivo, digámoslo de alguna manera, tienen esa afectividad, esa compenetración con la auténtica misa tridentina que no hace más que unir el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Es algo más que lo que hace Schelling, que va desde la naturaleza hasta el hombre y del hombre a la naturaleza. Nosotros con el misterio de la transustanciación vamos en un ir y venir constante del cielo a la tierra y de la tierra hacia el cielo. Les pediría a estos sacerdotes que de tan buena voluntad buscan su compenetración con la misa tridentina que abandonen la cómoda actitud de la rebelión de la obediencia, de la rebelión de lo políticamente correcto. Es hora de la resistencia. La resistencia ha dejado de ser un derecho para constituirse en un deber. Le pediría a cuantos militan en la causa de Cristo, Rey de las Naciones,
que dejen de entretenerse con lo superfluo, que dejen de entretenerse con los placebos, que son muy dignas causas de nuestra historia patria, pero que tienen la virtud de evitar el golpe sobre los temas candentes de la actualidad. Porque esto, evitar el golpe sobre los temas candentes y entretener nuestra atención con un pasado glorioso, por más digno y glorioso que fuese ese pasado, no es más que la quinta esencia del liberalismo, que nos ha conducido precisamente a este totalitarismo. Yo les agradezco la atención dispensada en esta nueva entrega y, por supuesto, quedo abierto para todas las contribuciones que ustedes quieran ofrecer. Les deseo a todos unas buenas tardes y, si Dios me lo permite, nos encontraremos en la próxima entrega.